Buenas, traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, hermano Daniel? Bendecido, hermana, aquí con la ayuda de Dios, aquí a todos los televidentes, aquí estamos para compartirles sobre el nuevo capítulo de Génesis 19. Las buenas nuevas de salvación. Traemos las mejores noticias directamente desde el trono de Dios, a través de su palabra, que es ese pedacito de cielo que ha dejado aquí en la tierra. Entonces vamos a avanzar con las noticias de Génesis capítulo 19, hermano. Hermana, este es uno de los pasajes más polémicos de la Biblia, la historia de Sodoma y Gomorra. Es usada frecuentemente para mostrar el castigo por el pecado y la desobediencia. Yo le había dicho a Abraham que si encontraban a menos 10 personas justas, no le prohibía estas ciudades, pero no la halló. No la halló, y en capítulo anterior Dios le reveló a Abraham que iba a investigar las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero investigar en qué sentido, no que Dios fuera a investigar, sino porque él ya conocía todo. Claro, Dios lo sabe todo. Lo sabe todo. Amén. Y seguimos en el capítulo, en el versículo 1 de Génesis. Acá en la tarde, dos de los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, y en cuanto los vio, se levantó para saludarlos sin levantar la vista. Se inclinó ante ellos en señal de respeto. Aunque Lot estaba abrumado porque lo que había oído, lo que había visto, a causa de tanta maldad en esa ciudad, tanta pecado, lo peor que había ahí, pero todavía estuvo como que apegado, dispuesto a tolerar la maldad de ese lugar, sí. esa ciudad. A causa porque traían beneficios ya sea sociales y materiales, porque tanto que montó una tienda allá y todo eso, entonces a conveniencia se involucró, y eso también llevó a la familia a que se unieran a ese vínculo de impiedad y de iniquidad. Como una mezcla, hermano. Sí. Yo quiero resaltar aquí donde dice, en este versículo 2 dice: por favor, señores, o sea, era Lot hablándole a los ángeles, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo, y allí podrán lavarse los pies, y mañana al amanecer seguirán su camino. Sabemos que en ese tiempo tenían la costumbre de lavarse los pies porque caminaban mucho, ¿cierto? Pero aquí estamos viendo que se trataba de dos ángeles, pero que ellos llegaron como hombres, así como Jesús vino a la tierra representado como hombre, pero también vemos que los ángeles se le revelaron a Dios y no pudo comprender que eran dos enviados de Dios con un propósito. Aquí podemos ver, hermano, que dijo: pero tanto le insistió Lot que fueron con él y entraron a su casa. Allá Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura y ellos comieron. Aquí hay una connotación que me llama mucho la atención: panes sin levadura y ellos comieron. Sabemos que la levadura representa el pecado. Sabemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron que salir tan deprisa, como dice Deuteronomio capítulo 16:3, y el pueblo judío salió de la tierra de Egipto a toda prisa y no tuvo tiempo de esperar que el pan fermentara, porque sabemos que el pan, la levadura causa que el pan se esponje, ¿cierto? Dice que se leuda. Leuda quiere decir que es exacto, la masa, por lo menos cuando se leuda ya hay una fermentación, hay una combinación. ¿Y por qué se usaba en ese tiempo el pan sin levadura? Porque vemos las fiestas del pan sin levadura, que representa el mismo Cristo. Él es el pan de vida y Él se entregó por nosotros. O sea, Él no tomó remedio, Él no tomó pastilla, Él fue a la cruz, recibió los latigazos, fueron reales, las humillaciones, todo lo que Él padeció fue con un dolor absoluto hasta su última gota de sangre. O sea, que esto representa al Cristo de la gloria, el pan sin levadura. Bendito sea Dios. ¿Qué más podemos decir, hermano? También podemos resaltar ahí la importancia de la amabilidad, de ser amable, de la hospitalidad, porque como dice en el anterior capítulo, uno puede, de esa hospitalidad, pues hemos de pronto estado hospedando con ángeles o algún enviado de Dios. Así es. Y entonces, hermano, yo me paso aquí al versículo 5. Dice: gritando con toda su fuerza decían: Lot,
¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Tremendo. Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Pues ellos no sabían que eran ángeles. Ellos pensaban que eran unos huéspedes, unos invitados. Pero los vieron hermosos. Eso. La expresión verbal, sácalos para que lo conozcamos, indica que querían tener relaciones, violar a esas personas. Ahí vemos que ahí nace la palabra sodomita, que era se refiere específicamente a la homosexualidad y a la lascivia homosexual, lujuria homosexual. En Levítico 20:13 nos dice sobre esto. Levítico 20:13. Acá está. Si alguno se ayuntare con varón con varón como Con varón. sí, sobre ellos será su sangre. O sea, si alguno se ayuntare con varón como mujer, mujer con mujer, hombre con varón, sobre ellos será su sangre, serán pues eliminados de la tierra. Con mujer, abominación hicieron, ambos han de morir, sobre ellos será su sangre. Y Deuteronomio 23:17 nos dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. La palabra sodomita es lo que es de entre los hijos de Israel. Eso es lo que tengo que compartir. El versículo 5. ¿Tiene alguna otra cosa? Hermano, a mí me llama mucho la atención cuando dice que Lot estaba sentado a la puerta. Eso se define como una autoridad, como que él tenía posiblemente algún mando. Se le dicen los estudios, estudiando más la palabra, que hasta podía ser, supongamos, el alcalde de Sodoma. Entonces, vemos aquí que me llama mucho la atención que él estaba a la puerta, pero él reconoció que los que habían llegado eran enviados de Dios. Por eso él le clamó que fueran a su casa, que le lavaba los pies, que le iban a dar comida. O sea, él reconoció. Pero a mí lo que más me llama la atención cuando yo estudio esa palabra es que ahí Dios lo pudo confrontar, porque Dios lo que quería era salvarlo. Vemos en los capítulos anteriores de esta noticia que Abraham venía intercediendo por su sobrino Lot, porque Lot había ido a esa ciudad. Se dice que él vivía en otra ciudad más cercana, pero cuando él vio los beneficios que habían en esa ciudad, se fue. Los intereses personales, el querer tener a su familia ahí bien económicamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida no pasa así? Tomamos un trabajo, nos vamos a un lugar sin pedir la dirección de Dios, y hay mezcla, porque nosotros podemos estar en un lugar, pero dice el Señor que se conviertan ellos a ti, más no tú a ellos. Pero ahí vemos que estaba permitiendo muchas cosas, porque vemos en los versículos más adelante que sus hijas hicieron novias de unos muchachos ahí. Entonces, como nosotros lo llevamos ahora a nuestra vida, dice la palabra del Señor que podrán andar dos si no están de acuerdo, que no podemos andar en yugo desigual. Nosotros, o Lot pudo estar en Sodoma en estos momentos. Nosotros estamos viviendo en una ciudad y sabemos que hay barrios o ciudades con más maldad, con más pecado, con más lascivia. Como usted estaba compartiendo, hermano, que ellos querían que sacaran a estos hombres, aunque ellos no sabían que eran ángeles, pero que vieron a estos hombres hermosos, pero como para ellos esa práctica era tan normal, ya ellos por la ciudad, ya ellos podían estar hombres con hombres, mujeres con mujeres, en las calles, incluso llevándolo a estos tiempos. Hay muchos países donde ya pasa eso, en Holanda, por allá en países europeos, uno dice, Dios mío. Y si lo llevamos ahora aquí a Colombia, ahora nos hablan a nosotros de que somos legalistas, de que somos religiosos, que eso es normal, se va volviendo costumbre. Aquí estamos viendo algo muy preciso, muy conciso ante la palabra, que es que Lot se fue acomodando, se fue, sí, porque tenía unos beneficios, se fue acomodando. Y a veces hasta vamos viendo que van diciendo, bueno, una posición liberal del pecado, una nueva moralidad, o argumentando no podemos ser tan religiosos, tan exigentes, tan legalistas. Yo sé cómo cuidarme. ¿Cuántas personas le llevamos el evangelio? Le decimos, mira la droga, mira el alcohol, mira esto. Y las personas nos dicen, no, tranquilo, yo lo sé controlar. Pero sabemos que esa es la mentira de Satanás. Y mire que aún humanistas o religiosos
Y los habitantes de Sodoma no eran tan pecadores. ¿Cómo pasa ahora? Ay, no, niña, déjala. Ella es una buena muchacha, ella solamente se va a farrear, ella solamente mete tusi, o ella solamente aquellos. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, corromper la sociedad, dañar a nuestros hijos, dañar a nuestra familia. Ahí es donde nosotros se tiene que volver viva la palabra. O sea, Lot fue alcanzado por la misericordia de Abraham, ni siquiera por él mismo. Porque mire que aquí cuando Lot le dijo a los ángeles, quiero que entren a mi casa, ellos no querían entrar. Y esto es una connotación muy tremenda. Ellos, ¿por qué no querían entrar? Ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar en la plaza. En la plaza. O sea, los ángeles estaban seguros que donde ellos estuvieran, nada les iba a pasar. O sea, ellos no querían entrar ahí. ¿Por qué? Porque ya lo había dejado entrar a su vida, a su casa. El pecado. Y Dios no habita donde hay pecado. Pero aún en su misericordia, ellos, para cumplir el propósito de Dios, porque Dios ya los había asignado ir a salvar a Lot y rescatar a su familia, hermano. Es que estas noticias son tremendas. Así hace Dios en nuestra vida. Abraham era ese hombre intercesor que intercedía por su sobrino, aún confundido, aún con mezclas, aún dejándose llevar. Desde el principio vemos que cuando Lot y Abraham se separan, Lot se dejó llevar por lo que vio. En cambio, Abraham era un hombre de fe, un hombre con un corazón compasivo, un hombre sin envidia, un hombre sin apego, un hombre que confiaba y caminaba con Dios. Hermano, ¿qué más podemos decir? Sí, hermana, como usted decía, perdieron el uso natural de las cosas, se echaban hombre con... Pero también vemos que el sentado a la puerta, o sea, el acomodo, ese era un lugar de privilegio, o sea, que ya, como usted decía, era una persona ya de importancia en la sociedad. Sí. Pero fue tanto el acomodo, tanto que se apegó a la costumbre y tanto que de pronto él también las compartía, pues era justo, pero también ya por estar en ese lugar de privilegio... Se corrompió. Sí, como dice, se contaminó. Tanto que eso ocasionó tragedia en la familia de él. Ay, sí. Las hijas, las esposas se contaminaron de ese ambiente. Y entonces vemos que esa familia se fue perdiendo por la entidad. Pasamos al versículo 8, hermana. El versículo 8 nos dice: yo tengo 2 hijas solteras. Tremendo. Que nunca han tenido relaciones sexuales. Que eran vírgenes. Virgencita. O sea, que no estaban tan perdidas. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. Tremendo. Ahí vemos, hermanas, no sé si pronto ya se le había revelado que eran ángeles, claro, personas especiales, sí. Pero vemos, es difícil creer, de veras, que lo estuviera dispuesto a permitir que sus 2 hijas fueran mancilladas, fueran deshonradas y violadas por una turba de perversos, de pecadores sexuales, simplemente a fin de proteger a 2 ángeles. Acá dice en una dice huésped invitado, pero ya reconocimos que eran 2 ángeles o extranjeros. Pudiera de pronto que él pensaba que diciendo esa palabra, de pronto ganando tiempo, como él también tenía amistad en el pueblo, de pronto esa amistad importante, podrían venir a su socorro, ayudarle para que le ayudaran que no permitieran que atacaran a esta persona. Pues pienso yo que de pronto en su afán, en su cosa desesperada. Sí, de pronto por la situación. Sí, por la situación. Aquí vemos, hermano, que él dice, tráesela para que haga con ella lo que le plazca, pero estos hombres no le hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le dijeron. Le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intención de derribarlo. Pero los 2 hombres, o sea, los ángeles, extendieron los brazos, metieron a Lot a la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos, o sea, que había de todo. Desde el más pequeño hasta el más grande estaba corrompido. Dice, los jóvenes y ancianos que golpearon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podía encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot, ¿tienes otros familiares aquí?
saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todo lo que te pertenezca, porque vamos a destruirla y hasta el Señor, y ya resulta insoportable, por eso nos ha enviado a destruir. O sea, ya era o sea, ya esa maldad ya había... Ya había llenado el vaso de la copa, al sí. Señor, ¿cierto? Porque dice que Él es tardo para la ira y grande Sí. misericordia. Mire que aquí dice... Pero Lot salió para hablar con su futuro yerno, a decirle pero ellos no le creyeron, ellos pensaban que estaba loca, hasta se burlaron. Ellos no fueron, o sea, solamente Lot fue con su esposa y sus hijos. Y aquí estamos viendo, hermano, que aún la esposa de Lot no creyó. Y mirando hacia atrás, ¿se convirtió en qué? En una estatua de sal. Como dice la palabra, Dios de ese siglo le cegó el entendimiento. Y también vemos, hermano, que habla que la palabra dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y que si la sal que pierde su sabor, será que arrojada, desechada a la tierra. Eso le pasó a la esposa. Lo miró atrás porque estaba mirando, ay, pero yo allá bailaba, yo allá tomaba, yo tenía carro, yo tenía finca, yo tenía esto. Bueno, en ese tiempo no era carro, eran ganados o algo. Tenía propiedad, entonces tenía un apego. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tenemos esos apegos, hermanos? Y nos cuesta, aún para las cosas que nos hacen daño, ¿cierto? Vemos más adelante, hermano, que dice... cuando le dijo que los ángeles le dijo que se fueran, ¿cierto? Vamos a leer acá donde dice el versículo 18. No, Señor mío, por favor, respondió Lot, no has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas. Los ángeles le habían dicho que se fueran a un lugar, y sin embargo él quiso ir a Zoar, y investigando vemos que Zoar era un lugar donde prácticamente habían dioses, habían baales, por eso no quería, por eso aconteció lo que aconteció con las hijas. ¿Qué aconteció con las hijas, hermano? Que esa noticia es tremenda. Bueno, ahí las hijas hicieron el pecado de incesto, y lo hizo el pecado de embriaguez. De embriaguez, eso dice, es el 18. Entonces, eso fue lo que pasó, pero tanto que ellas pues le dieron como ya se fueron a vivir una especie de una cueva. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo porque ya como en ese lugar cerca no había hombres, entonces tenían la costumbre de las mujeres, de la descendencia, del linaje. Entonces optaron por esa situación de embriagar a su padre. Pues él dice ahí que él ya tanto era la borrachera que ni sintió, ni cuando se la acostó primero la mayor, que de ahí nació los moabitas, que también fue una generación, una tribu de mundanos, pecaminosos y idólatras, y de la menor ya los benjamín, los amonitas, que también fueron mundanos. Pero hermana, aquí en el capítulo 26, me gustaría, versículo 26, me pasé el 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Pero primero le quiero pronto algo del versículo 8, donde decía que en ese tiempo del precristiano, a las mujeres tenían una posición de poca estima. De poca estima, muy... en una... no era una posición vulnerable, como decir, como rechazada, no la tenían en cuenta casi. Entonces, por eso, pero en cambio los dos hombres, los dos invitados, pues ya sabemos que eran ángeles, sí lo pusieron en una posición más alta. Entonces por eso también se le protegió a ellos y no a las mujeres. Bueno, el versículo 26, pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. La esposa de Lot no tomó en serio la orden, que es lo que tampoco obedeció, específicamente del ángel, y se le dio muerte. Es evidente que su corazón todavía estaba aferrado, estaba pegada a esa vida al mundo. No solamente que miró atrás, sino que se quiso devolver o trató de devolverse. Pero es porque, hermano, ahí vemos que desobedeció. El Señor le dijo, vamos y no miren atrás. ¿Cómo lo podemos llevar a nosotros en nuestra vida? Cuando llega la palabra de Dios, cuando llega el mensaje de Dios, cuando conocemos que Jesús murió por nosotros, que hay vida eterna, mirar atrás es querer volver al pecado, a lo que hacíamos antes, cuando bebíamos, cuando fornicábamos, cuando adulteramos. Y vemos cómo está el mundo. Mire que aquí el versículo 27 dice, al día siguiente Abraham
Madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que la tierra subía humo como un horno. O sea, él, su corazón de más que se entristeció y diría, mi sobrino se murió. Pero mire que la oración de Abraham había alcanzado, y eso lo vamos a ver ya en capítulos más adelante. Mire que esa cuestión cuando Abraham miró que está el humo, eso es como algo de, como por ejemplo, para nosotros ve realmente que cuando desobedecemos y estamos en pecado, lo que pasa cuando Dios entra a ira, el castigo. Dice también de la mujer de Lot, estaba aferrándose a los placeres de Sodoma. En el Nuevo Testamento Jesús advierte, ahí en Lucas 17:32, advierte sobre acuérdense de la esposa de Lot. O sea, nos está dando a entender que no nos apeguemos, no volvamos atrás, somos nuevas criaturas en Cristo. Amén, amén. No es fácil, hermano. No es fácil, sí, pero vamos en victoria a la mano de Dios, porque antes estábamos en el mundo y igual teníamos problemas y todo, y ahora vamos a tenerla. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendréis aflicción. Hermano, yo quiero terminar acá donde dice el versículo 29. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham. O sea, aquí dice se acordó de Abraham, no dice se acordó de Lot. Entonces, ¿de quién se acordó? De Abraham. Dice la palabra del Señor que cree tú en el Señor Jesucristo, tú que estás escuchando, yo que estoy aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No porque el Señor le guste que nuestros hijos, nuestros familiares estén pecando, sino que la oración del justo todo lo puede. El Señor tiene el oído atento. Mire que el Señor hizo misericordia por Lot, a pesar que dice la palabra que Lot era justo, pero se estaba mezclando, se estaba equivocando, se estaba dejando seducir. Entonces vamos a una parte, no, yo puedo ir con mi familia en diciembre, yo no bailo, pero escucho las groserías, escucho las guachadas. A Dios no le agrada eso. Dice que un poco de levadura, ¿qué? Yo en todo momento donde esté tengo que mostrar el Cristo de la gloria, porque así será que ellos podrán ver nuestra fe a través de nuestras obras, porque podemos quedarnos ahí, pero se supone que si estamos en un lugar, aquí supuestamente pensaba que si se iba para Sodoma no pasaba nada, pero aquí está hablando de destrucción de Sodoma y Gomorra. Y el Señor se acordó. ¿Será que el Señor no tiene memoria? El Señor no se le escapa nada. Se acordó de la oración del escuchó las oraciones de Lot. Y además que cuando Abraham miró aquí que se había destruido y que todo ese humo llegaba, diría Abraham, ay, mi sobrino se murió. Pero el Señor se acordó de Abraham. Y todas esas oraciones, toda esa intercesión, alcanzaron ¿a quién? A Lot. Qué bendición, hermano. Sí, eso lo dice en 2 de Pedro, del 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza y poniéndola, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. O sea, que eso cuando Abraham miró, que vio el humo, ese queda como ejemplo para que veamos que hay que ser obediente. Y que Dios es un Dios de amor, pero aquí se cumple la palabra que dice que Él es juego consumidor, porque Dios desarraiga la maldad. Miren aquí donde dicen que esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre. Dice la gente, no, tomemos que no pasa nada. ¿Y cuánto vemos que en una fiesta el primo, el sobrino, el papá violó a la niña, la cogió, no se dieron cuenta porque estaban bailando, tomando? Lo podemos llevar a estos momentos. A veces decimos, no, tranquilo, es que es el tío, es que es el primo, es que es el... No, el enemigo, dice la palabra del Señor, que el enemigo está, ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces estas noticias que están aquí no es una historia que le pasó a Lot, que le pasó a Abraham, es para que la llevemos a nuestra vida. Ejemplo, ¿sí? Amén, hermano. Vamos a despedir con una pequeña oración, hermano. Bueno, hermana, todas ante la oración queriendo decir que aquellos cuyo corazón están apegados al corrupto sistema mundial no escaparán de la ira de Dios y de la destrucción que viene sobre los impíos. Bendito sea Dios. Lo que hicieron la hija de Lot también lo hicieron ella pensando que, en fin, como ya habíamos hablado, de tener la edad de linaje, de edad de descendencia. Pero hicieron pecado de insecto y el papá del el pecado de insecto quiere decir que es que no puede estar el padre con la hija, ni con un hermano, nada de esas cosas, porque es que ahora todo lo normalizamos, sí. ¿No? Si él quiere ser niño, si él quiere ser niña, sabemos que Dios desde el principio todo lo hace perfecto. También estudiando la palabra dice que Sodoma y Gomorra era como el huerto del Edén. O sea, que lo que había en esa ciudad era hermoso, pero ellos no pudieron aprovechar eso y lo que hicieron fue abusar
¿Cómo nos pasa cuando a veces llega la bendición a nuestra vida o la riqueza y las cambiamos en maldición? Porque nos olvidamos de Dios, entonces queremos estar como sin Dios y sin ley. Sí. Muchachos, esta palabra es para ustedes, para que se levanten como esos Abraham, como esos Moisés, como esos intercesores. Sabemos que hay muchas situaciones adversas, nosotros no estamos en contra de las personas que sean homosexuales, lesbianas, que tomen, no, pero sabemos que la palabra transforma, que la palabra tiene poder, que la palabra liberta, que nosotros predicamos un evangelio verdadero, un evangelio de poder, que Cristo murió para rescatarnos, porque nos da una vida eterna. Aquí estamos de paso, aquí somos peregrinos, hermano. Entonces esta palabra es real para que nos apartemos del pecado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si la gente no se aparta de su pecado, se destruye con todo el pecado. Hermano, vamos a orar. Bueno, hermana, oremos, pero primero lo aprendió demasiado tarde. El verdadero camino de la fe es enseñar a la familia a mantenerse apartada. Amén, y a no amar el mundo. O sea, que fue permisivo Sí. en muchos aspectos. En primera de Juan 2, 15, 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También 2 Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con la tiniebla. Amén, amén. Amado Dios, en tu mano colocamos esta enseñanza. Gracias por tu Santo Espíritu entre nosotros, mi Señor. Lleva este mensaje a todos los corazones de aquel que nos dice, mi Señor, que tu palabra, como tú dices, nunca vendrá vacía, mi Señor, que toda esta enseñanza de Sodoma y Gomorra sea de ejemplo para toda esta Para Colombia entera, para todos los países y para para todos los países que tú tengas en tu corazón, mi Señor, que Cristo es de todos nosotros, mi Señor. A ti te damos toda la gloria y la honra, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Dios les bendiga. Bye, bye. Ahí me entiendes.